También por cada uno de los presentes. Es un agrado, una bendición compartir con cada uno. Y quisiera comenzar haciéndole una pregunta. ¿Se ha sentido estancado espiritualmente? ¿Ha sentido que nada se mueve, nada cambia en su vida? ¿No hay ningún crecimiento? Parece que hasta ahí nos llegó la benzina espiritual y ya quedamos detenidos en alguna carretera y no podemos seguir avanzando. A pesar de que venimos a la iglesia, a pesar de que seguimos orando, pareciera no haber respuesta de parte de Dios. Y es como esa camioneta que se queda atrapada en el barro y entre más acelera, más se hunde. No sé si usted lo ha tocado ver algún video o estar presente donde una camioneta o algo queda atrapado. Y todos sabemos que la única forma de que ese vehículo pueda salir de ahí es que se necesita otra fuerza más grande, una fuerza mayor. Puede ser otro vehículo más grande, con más fuerza, para sacarlo, tirarlo y sacarlo del fango. Lo mismo para nosotros, para salir del estancamiento espiritual necesitamos una fuerza mayor. No es suficiente con nuestras fuerzas, no lo vamos a lograr solos. Necesitamos de una fuerza mayor y externa a nuestra capacidad. Y esa fuerza solamente proviene de Dios, solamente del Señor. Por mucho que usted se proponga, ya voy a hacer esto, voy a hacer esto, no va a servir de nada si no estamos con el Señor o si no confiamos en Él. Porque puede ser que Él está permitiendo un tiempo donde no pasa nada para ver nuestra fe. Porque debemos seguir confiando en Él, su palabra es viva, su palabra es fiel. Es posible salir de toda situación que no nos deja avanzar y como le decía, hermano, la única forma es con la ayuda de Dios y con la ayuda de su palabra. En la palabra encontramos 3 consejos para salir del estancamiento, para salir de esa situación. Y el primero está en Isaías 54:2. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Isaías 54:2. Aquí Dios les está hablando a los israelitas en un momento sumamente difícil para ellos. Y parece extraño lo que está diciendo Dios. ¿Qué está diciendo Dios? En Isaías 54:2 dice: agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos. Algo totalmente no recomendado, ni en esa época ni hoy en día, en ningún momento, yo creo. Yo tengo que emplearme así como si nada. ¿Está usted con personas que son visionarias, que les gusta ver lo positivo y como que, no, si este es mi año, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, y uno lo mira como diciendo, ya, súper pesimista. Pero no sabemos si tiene una palabra de Dios que lo va a ayudar a salir adelante. Y uno debiera animarlo. Porque cuando usted está en esa situación, quisiera ánimo más que no, mira, están caros los materiales, cada vez están más caros. Pregúntale a los maestros, ¿o acaso han bajado? Siempre van a estar más caros. Y ahí dice algo que trae dificultades. Esta es una orden de Dios de prever lo que vendrá. ¿Por qué Dios le estaría diciendo al pueblo de Israel que se extienda? En la Reina Valera dice, extiende tus tiendas. En este caso nosotros, nuestras casas, de forma espiritual. ¿Para qué usted haría más espacio en su casa? ¿Para recibir personas o cosas? Por ejemplo, si usted no tiene espacio para poner un mueble, ¿qué va a tener que hacer? ¿Echar a los que están adentro? No. Tiene que hacer más espacio para los muebles que piensa traer.
Entonces, es una orden de Dios que prevé algo que va a venir. Es como si Dios les dijera, toma acción para que puedas recibir la bendición que tengo para ti. Hay una bendición que va a venir, pero tú tienes que accionar. En el versículo 3, Isaías 54, 3, pues pronto estarás llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. Les está diciendo a los israelitas, construyan, arreglen sus casas porque los que están en el cautiverio van a volver y van a necesitar espacio. Quizá no es algo literal, donde usted va a tener muchos hijos y va a tener que poner muchas piezas y camarotes, sino desde el punto de vista espiritual. Si usted ora 20 minutos, estoy siendo bastante generoso, comienza a extender sus tiendas y ore media hora. Si está leyendo un capítulo diario, ¿qué le cuesta leer 1.5? Extienda su tiempo. Si le cuesta llegar temprano, como a mí, a la iglesia, hágale esfuerzo y llegue antes. Si no le gusta venir los martes, hágale esfuerzo y venga. Los pocos que venimos es de mucha bendición. Si Dios me manda a ampliar mi vida en el aspecto espiritual, a ensanchar mi tienda, yo no debo tomar esto a la ligera y hacerlo simplemente sin pensarlo. Porque la pregunta es, ¿vale la pena ensancharme en el lugar donde ahora estoy? Porque si estoy en un territorio enemigo u hostil, estaremos sentenciados a la muerte espiritual. ¿Dónde estamos plantados hoy en día? ¿Vale la pena ampliarnos donde estamos ahora? Dios le habló ahí a Isaías, profeta de Dios, acerca de la tierra que había sido prometida, que le fue entregada y que luego le fue quitada por causa del pecado. Por lo tanto, no estaban en territorio enemigo, estaban en su propia casa, pero en ruinas. Pero ¿qué pasa si yo no estoy en la casa de Dios, no estoy en la bendición de Dios, sino que estoy en otro lado? ¿Será que es bueno ampliar mis tiendas en ese otro lado donde quizás Dios no quiere que yo esté? Lo mejor, hermanos, es buscar a Dios. Vamos a ver el Salmo 139, versículos 23 y 24. Para que revisemos dónde estamos plantados. Salmo 139, versículos 23 y 24. Aquí está el salmista diciéndole a Dios, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Lo mejor es pedirle a Dios y preguntarle a Dios, ¿dónde estoy plantado? ¿Cuáles son mis intereses? Mi trabajo, aquellas personas que me rodean, mi estatus, o buscarte a ti. Es necesario que Dios nos muestre dónde estamos. Y si estamos en el lugar equivocado, que Él nos muestre cómo salir de ese lugar para cumplir el propósito de Dios. Y hay un ejemplo bíblico que no lo vamos a leer, pero yo creo que usted lo conoce. Abraham y Lot. Ellos estaban en el desierto. Ellos se iban moviendo a medida que sus ganados, sus tiendas iban necesitando más pasto, más comida para los animales, agua. Ellos se iban moviendo, pero llegó un momento en que tuvieron que decidir separarse porque era demasiado la cantidad de hombres y también de ganado que tenían. Y es ahí donde a Abraham le dio a elegir a Lot,
dónde habitar. Y dice la Biblia que él extendió su mirada y vio una llanura verde. Cualquiera vería algo verde, lindo, se iría para allá. Y fue lo que hizo Lot. Abraham dijo, yo me voy a quedar entonces acá en este desierto donde no hay nada. Y sabemos el resto de la historia. ¿Dónde extendió su tienda? ¿Dónde él vivió? En un lugar que deshonraba y odiaba a Dios. Por eso esa ciudad fue sentenciada. Ahora, Dios permitió y dejó que Abraham se quedara en el desierto porque Dios era la bendición de Abraham. No eran las cosas materiales. Donde usted está, hermano, si es la bendición de Dios, aunque sea un desierto, Dios lo va a bendecir. Yo he conversado con muchas personas que me dicen, Dios me va a bendecir cuando me cambie de trabajo. No necesariamente. En ese mismo trabajo Dios te puede bendecir, como me pasó a mí. No me ha cambiado de trabajo ya en 4 años y yo pensaba que Dios me iba a dar otro trabajo para... Y no era así. Porque estamos viendo desde el punto de vista humano y no de Dios. Por eso, ¿dónde estamos plantados? ¿En Dios, en su palabra y en lo que Él quiere para nosotros? ¿O en lo que nosotros queremos? Debemos revisar dónde estamos plantados. Y la única forma es yendo a la palabra de Dios y preguntarle, Dios, en oración, examina mi corazón y ve si hay en mí, realmente sí hay, camino de perversidad. Y lo segundo, hermanos, para salir del estancamiento, es que debemos meditar en la palabra de Dios. Hace un tiempo estuve hablando acerca de meditar. Usted se toma el tiempo de meditar en la palabra de Dios, porque una cosa es leerla y otra cosa es meditarla. Meditar requiere un poco más de tiempo y tranquilidad, que nadie lo esté molestando, alejado de las distracciones, ojalá silenciar el celular, apagarlo, tirarlo por la ventana lejos, porque agarra patitas y vuelve y empieza a decirle, te llaman. Para poder oír a Dios y seguir sus consejos es importante tener tiempo para meditar en Dios, en la palabra de Dios. Y eso se llama, hermano, buscar la santidad de Dios. Vamos a leer lo que dice el Salmo 1, del 1 al 3, una palabra bien conocida. Salmo 1, del 1 al 3. Salmo 1, del 1 al 3 dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan su fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. En el versículo 1 habla de los malos, de los que no agradan a Dios. No, yo no soy de esos. Pero preguntémosle a Dios si hemos seguido consejos malos. Miéntele a tu esposa, a tu esposo. O miéntele al pastor nomás. Ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. En el versículo 2, en ambas versiones dice la palabra sino. ¿Qué quiere decir la palabra o estas palabras? Es un contraste, es lo contrario. No hacen eso, sino que hacen lo que dice ahora. ¿Qué es lo que usted y yo hacemos? ¿A qué nos dedicamos? ¿A juntarnos con pecadores? ¿A hablar mal de otros? Como dice la Reina Valera, sentarnos en silla de escarnecedores para burlarnos de los demás. O mira lo que le pasó, y eso le pasó por pecador. Y nosotros no lo sabemos.
Hay que tener cuidado cuando esto le pasó por causa del pecado. No necesariamente. Porque podemos estar en mucha bendición y aún así, o en obediencia y aún así, pasarnos cosas que Dios permite en nuestra vida. El único que sabe eso es Dios. Nos dedicamos a estar hablando mal de otro, o está a hacer el consejo de los malos, o a buscar de Dios, como dice ahí, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. ¿Nos dedicamos a buscar de Dios o nos dedicamos más a indagar la vida de otros? Bueno, generalmente en las iglesias no pasa eso, donde la gente se fija más en la vida de los demás. ¿O sí? Mira lo que hizo el otro, lo que le pasó al otro, y era muy santo. Cómo alababa al Señor. Y lo peor, que estaba en el altar. Lo peor es que era el hijo del pastor. ¿Cierto? Yo siempre le he dicho, los peores son los hijos de los pastores. Y hay personas que están evocadas, que su vida está destinada a buscar la falla del otro, la falla de la iglesia, buscando algo, pero ¿por qué no ocupan su tiempo en deleitarse en la ley del Señor, meditando en ella de día y noche? ¿En qué va a ocupar su tiempo, hermano? Su valioso tiempo, porque el tiempo nadie ni nada se los va a devolver. Y el tiempo ahora es oro, porque los profesionales, las personas que trabajan, ya no están cobrando por lo que hacen, sino por su tiempo, por el tiempo que se les ocupa. Y usted, para hablar, por ejemplo, con cualquier autoridad, no vayamos tan lejos, aquí en la comuna, ¿cuánto tiempo le van a dar para usted hablar con algún concejal o alcalde? 1 hora, puede tomar café con él, hablar de la vida y después decirle ya, ¿qué necesita? Usted con suerte va a tener 5 minutos y va a tener que ser rápido, y más encima la autoridad va a estar distraída con otras cosas, ¿o no? A lo que le ha tocado quizás. ¿En qué ocuparemos nuestro tiempo? ¿En buscar de Dios o en perderlo en cosas que no edifican? Y usted lo sabe. Está en su mano ahí, prendido en una pantalla o en la televisión, una serie. Gastamos mucho tiempo en eso. Y uno dice, 10 minutos orando es harto porque no sé qué decir. Pero 10 minutos no es nada viendo videos o viendo alguna cosa, o viendo las noticias, no sé. Por eso el versículo 2 es muy importante, porque habla acerca de la cantidad y frecuencia que debemos usar para meditar en la palabra de Dios. Porque dice que se deleitan en la ley del Señor meditando en ella. ¿Cuándo? De día y de noche. Esto quiere decir 2 cosas. Todos los días, ¿o no? Todos los días. Entonces usted y yo meditamos en la palabra del Señor todos los días. O hay días donde usted pone su cabeza sobre su almohada y dice, no leí la palabra. Y ahora tampoco me voy a quedar dormido. Muchos días. Incluso semanas. Más de las que quisiéramos reconocer. Y esto pone una vara un poco alta. Porque aparte de hacerla todos los días, nos da otro punto. 2 veces al día. Porque dice que de día y de noche. O sea, si usted ya la leyó en el día, le toca después en la noche. Y eso es lo que decía el salmista. No lo estoy diciendo yo, ni es un parámetro que yo estoy imponiendo para la gente, para que se sienta mal porque el hermano Dan es más santo. No. Porque yo de hecho ni siquiera cumplo eso muchas veces. Por lo tanto, es algo que dice la Biblia. Los que se deleitan al Señor meditan de día y de noche en Él. No se conforman con lo que escuchan en la iglesia el domingo, luego el martes los que vienen, o el miércoles las que vienen las damas, o los jueves,
o vienen los jóvenes, no, sino que siguen en sus casas, siguen donde quiera que estén, buscando de Dios. Analice su vida, hermano. ¿Cómo está de acuerdo a este parámetro? Lo bueno es que nos dice cuántos minutos dedicar y a qué hora hacerlo. Pero sí dice que el salmista dedica 2 ocasiones mínimas para meditar en la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado? El versículo 3. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan su fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Sí, amén. Todos queremos ser como árboles plantados junto a corrientes de aguas, pero no estamos dispuestos a meditar en la palabra del Señor de día y de noche. Por eso la palabra de Dios hay que leerla completa y no por versículos aislados. Todos deseamos ser como árboles, como lo señala el Salmo 1. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hacemos lo que dice el Señor? No lo hacemos porque no tenemos tiempo. ¿En serio? ¿No tenemos tiempo? ¿No tuvo 10 minutos? 15 minutos como mínimo para orar o leer la palabra del Señor. En realidad sí los tuvimos y sí los tenemos, pero los despreciamos en otras cosas, probablemente vanas, y no tenemos excusas. Y esta frase la saqué de un entrenador que hace rutina de 10 minutos de ejercicio. Y usted le dice, ¿no tienes 10 minutos para entrenar? Sí tienes. Solo son excusas si no tienes 10 minutos. Bueno, yo lo sigo. Y si no tenemos, la gente no tiene excusa, hace esfuerzo por levantarse a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, a un gimnasio que no sé por qué está abierto a esa hora. Después va, se baña y se va al trabajo. Esa gente mutante. Están dispuestas por un ejercicio físico, pero no para un espiritual. Yo tengo un amigo en la Cruzada de Literatura Cristiana, hoy se llama Centro de Literatura Cristiana, porque no le gusta la palabra cruzada, un poco violenta. Así que ahora Centro de Literatura Cristiana. Y él se lee muchos libros en un mes. Y yo le digo, ¿cómo lo puedes hacer? Me dice, me levanto 1 hora antes de lo que tengo que hacer. Yo no soy capaz porque no leería ni 2 líneas porque estaría muerto de sueño. Pero él ya tiene un hábito. Y en realidad, hermanos, sí tenemos tiempo, solamente debemos ordenarnos para hacer la voluntad de Dios. Porque en realidad no tenemos excusa. ¿Acaso usted cree que al llegar a la presencia de Dios, cuando Él venga, le vamos a poder decir, es que Dios no tuve tiempo? Y Dios nos va a decir, mentira. Y nosotros vamos a saber que es una mentira. Y lo tercero, hermanos, comprende las señales que Dios te da. Dios nos habla en su palabra, nos habla a través de las personas y en las situaciones que nos toca vivir. Dios no nos dejará solos en el camino. Dios no dejó solo a Abraham. Él nos habla y nos da señales. Por eso es la importancia de estar atentos a su voz. Por eso es bueno meditar en Él de día y de noche. Dios nos habla y nos dice, esta palabra es buena, aunque tú la conozcas de memoria, es buena para ti. Y hace poco, hermano, el Señor me había estado hablando acerca de los pacificadores. El Sermón del Monte dice, bienaventurados los pacificadores. Y eso quiere decir no dejarse llevar por las provocaciones, por la gente que pueda hacernos algo en el trabajo, hablar mal de nosotros ante un jefe, dejarnos mal, mira, no hizo esto. Siempre van a haber esos espinitas, esa gente, y ahí van a quedar, siempre van a estar ahí, siempre van a ser hasta ahí nomás, pero el Señor nos quiere bendecir más. Y usted no debe caer en provocaciones. Y
Ayer tuve un problema con uno de mis clientes donde, bueno, no le gustó el trabajo que hice y ya quedé un poco ya como medio enojado. Pero como le hablé por WhatsApp, no fue algo tan directo. Él obviamente trataba de insultarme y yo trataba de responderle lo más cordial posible. Y lo trataba de usted. Y ya pude salir de esa situación. Llegué del trabajo, me vine para mi casa, estaba en la intermodal de Lobo Valle, esperando la micro, porque ando en micro, estaba esperando la micro, y justo le iba a tomar y la persona que iba manejando pasó de largo. No pasa regularmente eso, que los choferes de la micro pasan de largo, sino paran generalmente, y adelante mío vi una persona que andaba con muletas. Y sabe que él comenzó a insultar al chofer y le empezó a decir que le iba a romper los vidrios y todo el tema. Yo me quedé así tranquilo. Entonces él se da media vuelta y me mira y me dijo, ¿lo grabaste? Yo le dije, no. ¿Y por qué no lo grabaste? Yo le dije, no sé, ¿por qué había que grabarlo? Y me empezó a decir, a mí no me gusta la gente como tú. Y me empezó a insultar. Y me dijo, ¿y esa barba no es? Tú no soy de acá. Y me empezó a decir, tú soy de otro lado. Y me empezó como a... Y yo lo miraba y decía, ¿y por qué? ¿En qué momento pasó el enojo del chofer hacia mí? Entonces yo me empecé a correr y lo insólito es que estábamos los dos en el paradero, los únicos dos, y estaba un vendedor de helado. El vendedor de helado empezó a mirarme también, como diciendo, sí, tampoco atacaste. Dijo, ¿qué esa barba? Decía esa barba. Y como en la intermodal hay varias estaciones como para tomar la micro, yo me fui a otro lado porque me sirven prácticamente todas las micros que están ahí. Entonces me fui para otro lado. Y él comenzó a seguir insultándome, me gritaba cosas. Y comenzó a decirle a la otra gente que llegaba, le decía, mire, el que va allá, mire. Y yo lo escuchaba así resonando en mi oído. Y hermano, estuvo a punto de detenerme, de volverme, quitarle la muleta y dejarle los dos pies malos. Pero no lo hice. Solamente le dije, cállate. Y no se quedó callado. Siguió gritando cosas, pero en mi mente estaba obviamente el Señor diciéndome, el único que va a perder eres tú. Porque tú eres un hijo de Dios, tú vienes de tu trabajo, te estás sacando. Yo sé todas las consecuencias que trae agredir a una persona. Y hay personas que no lo miden. No saben todo lo que conlleva eso. Aparte, si ya tenía una muleta, obviamente ya tenía una forma de que la gente lo defendiera a él en vez de a mí, una cosa así. O quizás él se aprovecha de eso, no lo sé. Simplemente me subí a la otra micro hasta que se quedó callado. ¿Y a qué voy, hermano, con esto? Que Dios nos habla. Y después de eso el Señor como que me recordaba y me decía, yo ayer te estuve hablando acerca de los pacificadores. Y cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, podemos ser provocados, podemos ser tentados por el enemigo. Y estoy clarísimo que ese fue el diablo que estaba ahí, porque ¿por qué se había enojado conmigo? Quería que en 2 segundos sacara el celular y grabara. Es realmente una tontera. Y así Dios nos va a ayudar, nos va a hablar. Siempre debemos prestarle atención a los mensajes que Él nos está enviando. ¿Por qué hice esto si Dios ya me había dicho que no? ¿Por qué confié en las personas? ¿Por qué caí en este engaño, en esta trampa, si Dios dice que yo no debo confiar en el hombre? Veamos lo que dice Deuteronomio 1, 32 y 33. Deuteronomio 1, 32 y 33. Aquí está Moisés hablando al pueblo de Israel como un discurso de despedida.
¿Qué es lo que hace Moisés? Le habla al pueblo de Israel y le repite todo lo que pasó desde que ellos salieron de Egipto hasta ese día. Prácticamente Deuteronomio es una repetición de todo lo que ellos vivieron. Así que si quiere tener un resumen del viaje, lea Deuteronomio. Y aquí Dios le está hablando al pueblo por medio de Moisés, les dice: pero aún después de todo lo que Él hizo, ustedes se negaron a confiar en el Señor su Dios, quien va delante de ustedes buscando los mejores lugares para que acampen, y guiándolos de noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube. Moisés le recuerda al pueblo sobre la protección que Dios les dio durante toda esa travesía, desde que salieron de Egipto hasta la tierra prometida. Ningún otro pueblo en todas las civilizaciones ha tenido a un Dios presente con una nube y con una columna de fuego 24 horas. Esto lo estudiamos con los jóvenes. Y de repente surgían estas preguntas curiosas, porque ¿cuánto ellos estuvieron en el desierto? 40 años. Y si alguno de otros pueblos hubiera escuchado eso, ¿usted no le hubiese dado curiosidad ir a ver ese pueblo que estaba en el desierto guiado por una nube y por una columna de fuego? Yo iría, pagaría los pasajes. Probablemente muchos pueblos fueron a observar y vieron la maravilla que Dios estaba haciendo. Pero a pesar de eso, ellos no confiaron en Dios. Porque no se trata de ver, porque yo puedo ver una nube que se mueve y el pueblo se mueve y de noche se transforma en fuego. Lo puedo estar mirando. Pero dice la Biblia que no es por vista, sino es por fe. Dios guió a los israelitas con una señal visible. Durante el día una nube que los protegía del sol, una sombra. Cuando hay días soleados y muy calurosos como el de hoy día, una pequeña nube que atraviesa el sol, ¿qué es lo que sucede? Hay un alivio. ¿Y qué sucedía de noche? Se transformaba en una columna de fuego, dándoles calor y luz. Porque usted sabe, como buen chileno, lo que sucede en el desierto. Usted se puede morir de calor y de deshidratación o de frío en la noche. Veamos lo que dice ahí cuando sucedió esto en Éxodo 13, 21 y 22. Éxodo 13, 21 y 22 dice: el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Esta es una manifestación de la presencia y compañía de Dios. ¿Le gustaría tener una nube a usted? No una nube voladora, una nube que lo acompañe. Sería genial. ¿Dónde estaban los israelitas en ese momento? ¿Estaban en la tierra prometida? Estaban en el desierto. Y esto nos lleva a pensar que no importa si estás en un desierto o que estés en cualquier lugar donde Dios te haya puesto, Dios sigue ahí. Él te llevará al lugar donde es necesario que armes tu carpa y la extiendas. Él nos llevará al lugar correcto. Dios va a seguir obrando y va a seguir construyendo nuestra vida para su gloria. Él va a seguir perfeccionando nuestra vida para que lleguemos a su propósito. Y hermano, le propongo que tome acción en su vida. Salga del estancamiento en que se encuentra de la forma que hemos aprendido. Primero diciéndole a Dios: muéstrame, Dios, en lo que estoy fallando. Llévame al lugar donde tú quieres que yo extienda mi vida.
lo mejor es, para salir de ese estancamiento, es con una fuerza sobrenatural, que es la que Dios tiene, la única que puede liberarnos de ese pantano. Por eso, hermano, pídale cada día a Dios de su gracia y sabiduría para seguir su voz y su guía, como lo sucedía al pueblo de Israel en el desierto de día y de noche. Les invito a que cierren sus ojos y oremos.